Luego no carga rápidamente. Miren, voy a poner aquí al cortisol. ¿Sale, vale? Al cortisol. Bueno, el cortisol es una de las hormonas más importantes que tiene un ser humano. Pregunta, ¿se puede vivir sin hormona del crecimiento? A los 30 años, imagínense que tengan un tumor en la hipófisis y que les extirpen la hipófisis, que les hagan una resonancia magnética y vean que tengan un adenoma y luego se los extirpan. Tienen una cirugía transesfenoidal donde les extirpan la tumoración y les reducen a prácticamente nada la adenopófisis, la hipófisis, y entonces te quedas sin liberar GH. Las personas mueren si tienen ausencia de GH o sobreviven o qué onda. La GH nosotros ¿para qué sirve? Ya para terminar lo de la GH, a ver, díganme. La GH es fundamental en la vida de... Sí, sí, eso ya lo vimos, pero ya en personas adultas como nosotros, que ya no tenemos crecimiento longitudinal, bueno, van... pues no es necesaria, sin embargo, se asocia a varias cuestiones conductuales, por ejemplo. Se ha observado que pacientes con GH disminuida son pacientes que tienen o son propensos a desarrollar estados depresivos. Entonces, se ha relacionado la GH con situaciones conductuales y de estado de ánimo. Se han hecho otros estudios en donde abuelitos con pues estados de depresión, de anedonia, de no querer hacer nada, que tenían niveles disminuidos de GH, si se les restituían con análogos de la GH a esos abuelitos, además de cambiar de ánimo, aumentaba su masa muscular. Entonces parece que la GH ya en personas que no crecemos longitudinalmente está involucrada en el desarrollo, en el mantenimiento de tejidos como el esquelético, también con los huesos. Una disminución en la GH se asocia a tener densidad ósea disminuida. Y entonces la GH ya en el adulto pasa a desarrollar acciones secundarias, pero que en ningún momento cuando está ausente pone en peligro la vida. Sin embargo, existen otras hormonas, como el cortisol, que es una hormona fundamental para la vida. No podría haber vida sin cortisol, así de simple. Así como no podría haber vida tampoco sin hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas también son vitales. El cortisol es vital, la aldosterona es vital. Prácticamente todo, pero estamos viendo que la hormona del crecimiento merma a lo largo de la edad. Y no por eso una persona muere. Entonces vean lo siguiente. Hablar de cortisol es hablar de muchas cosas, es complejo hablar de cortisol. Y antes de hablar de cortisol, vamos a ver rápidamente que existen unas células en la hipófisis y esas células en la hipófisis que la estoy pintando aquí o representando como células en amarillo, son células corticótropas. Son células que se encargan de sintetizar y de liberar a la ACTH. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí o no? La ACTH es fundamental para la vida. La ACTH es fundamental para la vida. Cuando hay una lesión o cuando hay un daño a nivel de las células corticótropas y se tiene una nula liberación y síntesis de ACTH, eso es mortal. ¿Por qué? Porque la ACTH tiene que ver con eventos tan fundamentales como el hecho de ir en su forma libre, porque también puede unirse a proteínas, pero recuerden que al unirse a proteínas se convierte en un almacén de la hormona en la sangre, porque con la proteína pues evita que se degrade, que la degraden, pero bueno, la ACTH llega a varios tejidos, entre ellos, chéquense, entre ellos, ¿a qué tejido? A ver, díganme, la ACTH ¿a qué tejido llega? Fundamentalmente, al sistema nervioso no. Estas células que están en amarillo, espérenme, alguien quiere entrar, espérenme.
Es que alguien quiere entrar. Déjenle quito este candado. Espero que todos estén bien, que estén de buenas, descansados. ¿Eh? No, no sé ni quién era, pero no sé por qué se conectó apenas. ¿A alguien de aquí le gusta el fútbol? ¿O todos juegan básquetbol? ¿Quién es el más bueno del fútbol? ¿Quién es yo? A ver, la cadete que me dijo yo. Ana Paula, hola Ana Paula. Ah, mira. A ver, dime Ana Paula. ¿Cuántas dominadas te echas? Luego te reto unas dominadas. ¿Haces poquitas o muchas? ¿Unas, unas cuantas? ¿30? Ah, son poquitas, Ana Laura. Ah, bueno, luego, ¿a qué? Y de seguro le vas a las Chivas, Ana Laura. ¿O a quién le vas? Ah, ¿sí le vas a las Chivas? Ah, pues es que prácticamente todos le van a las Chivas. Sí, porque yo soy penosamente yo le voy a la América. Fíjense, vean lo siguiente, la CTH, pongan atención ya. Ey, ¿ya están poniendo atención? Ah, bueno, la CTH se dirige hacia otras células. Bájenle a su micrófono, no sé quién está hablando. Es que alguien está hablando. Ah, bueno, la CTH se dirige hacia varios tejidos, dentro de los cuales destaca uno. ¿La médula o la corteza suprarrenal? ¿Quién me responde? ¿Hacia dónde se dirige la ACTH? Hacia la médula. Imagínense que la ACTH sean esas bolitas que están ahí, miren, van en el plasma, llegan a varios tejidos. Entonces, ¿esa ACTH a dónde llega? ¿Llega a la corteza o a la médula suprarrenal? A la corteza, compañeros, perfecto. Y entonces vamos a dibujar aquí, miren, vamos a dibujar aquí en verde, vamos a dibujar en verde, vamos a hacerlo más grueso. Esto que estoy dibujando en verde van a ser tres secciones. Una sección, la más interna, la sección más interna, la que estoy pintando en gris. Esto corresponde a una sección que está ahí muy cerca de otra zona que estoy pintando en rojo, que tiene células cromafines que liberan noradrenalina y principalmente adrenalina. Lo que está en rojo es la médula suprarrenal. De eso no me voy a enfocar ahorita. La médula suprarrenal está en rojo. Inmediatamente después está una capa, pero ya es la corteza. Y esa capa de la corteza, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Porque luego hay otra, vean, aquí voy a poner, miren, aquí voy a poner otra capa en verde voy a poner otra capa, que es la capa media de la corteza suprarrenal, y en azul voy a pintar otra capa, que es la capa externa. Entonces, díganme, ¿cómo se llama la capa azul externa, la verde media, la, ¿eh? La externa es la zona que, glomerular. La zona glomerular, hay células que son células glomerulares, son células así redonditas, bonitas, células glomerulares, la capa glomerular. Esas células se encargan de sintetizar y de liberar aldosterona. La capa glomerular de la corteza suprarrenal se encarga de liberar aldosterona. Pongan atención, existen otras células que estoy pintando ahí, que son células en verde, y esas células en verde se encuentran en otra corteza, en otra zona de la corteza suprarrenal. ¿Y cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Fasciculada o reticular? ¿Reticular? ¿Sí, reticular?
Glomerula, a ver, ¿ya vieron? Pues díganme ustedes. A ver, ¿no me van a decir esto? Está bien fácil, ¿eh? Sí que, ¿lo verde qué es y lo negro qué es? Lo que está en verde, lo que está en verde principalmente libera cortisol. Pero ¿cómo se llaman las células en verde o la capa de la corteza supra? Fasciculada, ¿están de acuerdo o no? Fasciculada, fasciculada. ¿Y cómo se llama la negra? Reticular, ¿no? Sí. Ah, bueno, vean, y entonces esta se dedica a liberar andrógenos, pero también cortisol. La fasciculada también libera andrógenos, pero principalmente cortisol. Lo importante de todo esto es que la ACTH tiene sus receptores primordialmente en la zona verde y en la zona en negro. Recuérdenlo, recuérdenlo. La ACTH es una hormona que tiene sus funciones biológicas primordialmente en la zona en verde y en la zona en negro. La zona glomerular, que está compuesta por células glomerulares que sintetizan y que liberan aldosterona, se rigen bajo otros estímulos que son más importantes para ella. La ACTH también puede influir en la actividad de las células glomerulares, de las células que están en azul. Sin embargo, estas células tienen efectos que las dominan, que son más importantes. Por ejemplo, la angiotensina, por ejemplo, el potasio. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Ahorita vamos a hablar del hecho de que la ACTH fundamentalmente actúa en estas dos capas y nos vamos a enfocar en la verde, que es el cortisol. Resulta ser que el cortisol que está sintetizado por gran parte de la corteza suprarrenal solamente se va a liberar cuando la ACTH existe. La ACTH es un factor liberador de cortisol. Es decir, que si yo hago en grande una célula en verde, si yo hago en grande una célula en verde, y aquí tengo una célula en verde, esto sería intracelular, ¿sale? Vale, esto sería extracelular, pues esa célula en verde va a tener un receptor, y ese receptor, bueno, aquí se los vamos a poner, ahí no se lo vamos a poner, vean, así. Ese receptor que está ahí en azul, ese receptor que está ahí en azul, es un receptor para ACTH. El receptor es para ACTH. Entonces, la ACTH que se está liberando por parte de las células corticótropas va a llegar a la corteza suprarrenal y ahí va a interactuar con un receptor que es el receptor para ACTH y lo que hará es activar y aumentar la actividad funcional de la célula que está en verde, que es las células fasciculadas también de la reticular. ¿Para qué? Para que esta célula empiece a aumentar la síntesis y la liberación de cortisol. ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Ah, bueno, entonces vean lo siguiente, vamos a hacer varias cosas, vamos a analizar varias cosas. Pregunta, ¿para qué sirve el cortisol? ¿Para qué la naturaleza les dio cortisol? Cuéntenme. Díganme un ejemplo en lo que tomo agua. ¿A qué te refieres con el estrés? El cortisol, entonces, ¿quién lo libera? ¿Quién libera cortisol? ¿Quién libera cortisol? ¿La corteza qué? La corteza suprarrenal, ahí está, en su zona fasciculada y reticular. En las dos se libera cortisol. Y entonces ese cortisol que yo le ejemplificaría con unos puntitos en rojo, cortisol que yo lo ejemplifico con unos puntitos en rojo, pues espérenme tantito, ¿eh? Ese cortisol va a ir a prácticamente todos los tejidos. Puede ir unido a proteínas, sí. Hay proteína que une o que se une al cortisol. La albúmina puede unirse al cortisol. Bueno, hay otras proteínas
inespecíficas que unen hormonas. El cortisol puede ir unido a proteínas, el cortisol va libre y el cortisol libre es el que tiene una función biológica. ¿Por qué? Porque de este lado, por ejemplo, voy a pintar, miren, de este lado voy a pintar un linfocito T, pero también puede ser un linfocito B, y entonces el cortisol tiene acciones directas en las células que ustedes ven en inmunología y lo que primordialmente hacen es inhibir a estas células. El cortisol, una de las funciones del cortisol es inhibir la actividad de las células que son pues los actores principales de las clases de inmunología que les imparten. El cortisol es un inmunosupresor. Entonces, eso lo deben de tener claro. Ahora vean lo siguiente. El cortisol, el cortisol también se le conoce como un glucocorticoide por excelencia. Es un glucocorticoide. ¿Por qué se le llama glucocorticoide? Bueno, corticoide porque proviene de la corteza suprarrenal. Y pues el gluco, ese término, ese prefijo se refiere a la glucemia. Es una hormona que tiene relación directa con el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hace el cortisol, compañeros? A nivel de la glucosa, de la glucemia, ¿qué hace el cortisol? La reduce la glucosa en sangre, eso es el cortisol. ¿Sí? ¿Es un qué? ¿Hiperglucemiante o hipoglucemiante? ¿Hipo? No. Ah, bueno, entonces ahí les va. Les dicen en sus clases que existen unas hormonas que son hormonas del estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés puede ser un término que se puede emplear de muchas formas. Puede haber estrés emocional, pero si hablamos de estrés fisiológico, nos estamos refiriendo a que existen hormonas elevadas que condicionan a un estado típico. Por ejemplo, las hormonas que se refieren que son las hormonas del estrés, pues es el cortisol, es la adrenalina. Esas son hormonas que se relacionan con el estrés. ¿Cuándo se libera cortisol? Bueno, el cortisol se libera en situaciones que ponen en peligro la vida. El cortisol se pone, fíjense, el cortisol aumenta en situaciones en las cuales se pone en peligro la vida. Por ejemplo, el cortisol aumenta cuando estás deshidratado. El cortisol aumenta cuando las personas están desangrando, cuando se están chocando. El cortisol aumenta en los procesos quirúrgicos. De hecho, un cirujano que... A ver, antes de seguir, ¿sí me están poniendo atención o no? Cuéntenme. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, muy bien. Entonces, miren, antes de seguir, ¿han escuchado un apellido, el apellido de un cirujano que tiene que ver con enfermedades del cortisol? ¿Han escuchado el Cushing? ¿No? ¿Cushing? ¿No han escuchado hablar de Cushing? Sí, ¿no? Sí han escuchado hablar de Cushing. Ah, bueno, ¿qué creen? Pues ese cirujano y otros cirujanos se daban cuenta que las personas que tenían disminuido el cortisol no sobrevivían muchas veces a las cirugías. Pareciera que las personas que tienen disminuido el cortisol no se adaptan bien ante situaciones del estrés como el estar siendo este cortado por un bisturí y manipulado como en una cirugía. Entonces, desde ahí se empezó a observar que el cortisol era fundamental en situaciones, por ejemplo, en las cirugías. El cortisol también se ponía de manifiesto en situaciones como en las quemaduras, los quemados aumentaban los niveles de cortisol. Pareciera que el cortisol siempre está elevado cuando la persona le está yendo mal.
Y es que el cortisol es un arma muy importante que nosotros tenemos para sobrevivir. Si no podemos vivir sin cortisol. Además, el cortisol, si no hablamos de situaciones trágicas, el cortisol es bien importante, el cortisol es bien importante porque, ¿qué creen? Yo les había dicho que la hormona del crecimiento sí tiene un poco que ver con condiciones de luz, pero prácticamente no. Sus estímulos son otros. En este caso, la luz, ¿sí queda claro? La luz, estímulos visuales que llegan al hipotálamo y que lo transmiten a la adenohipófisis, a las células corticótropas, la luz permite un aumento importante de las concentraciones de ACTH y los aumentos de ACTH se traducen considerablemente en aumentos en los niveles de cortisol. Es decir, que nosotros como animales diurnos, como seres diurnos, ¿sale, vale? Que nos despertamos supuestamente cuando aparece la luz, que de hecho por nuestro estilo de vida no es así. Nosotros los seres humanos, la mayoría nos levantamos antes de que salga el sol. En situaciones fisiológicas, el ser humano está diseñado para despertarse con la luz. Estímulos luminosos que entran a tus ojotes y que entran a la retina y por todas las vías ópticas, llegan al hipotálamo, del hipotálamo llegan a la adenohipófisis y empiezan a liberar ACTH para que aumente el cortisol. ¿Qué quiere decir eso? Que un estímulo externo como la luz está condicionando a un estímulo interno como la liberación de cortisol. La propia naturaleza, los propios fenómenos, fíjense lo padre, los propios fenómenos que siempre van a existir, que aunque no existan los seres humanos, van a existir, esos fenómenos modifican sustancialmente algunas situaciones a los humanos, como cuáles que aumente el cortisol. Y cuando existe de manera más importante cortisol en el plasma, es en las mañanas, en las primeras horas de luz. Entonces parece que la luz, los estímulos luminosos en la mañana permiten que liberes un montón de cortisol, porque el cortisol en las mañanas, como en cualquier situación, van a alivianar a las personas. El cortisol que se está liberando en la mañana está permitiendo que tengas un desarrollo conductual adecuado, porque el cortisol modifica la conducta en un ser humano. El cortisol también está aumentando los niveles de glucosa. Necesitas glucosa para limpiar tus zapatos, para planchar tu ropa, para bañarte, para estar en friega. Necesitas glucosa, necesitas energía, necesitas cortisol. Sí está quedando claro que en las primeras horas del día el cortisol se encuentra en demasía por estímulos como la luz. ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí queda claro o no, compañeros? Ya no se escuchó. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, vean, el cortisol es fundamental. Y el cortisol también, recuérdenlo, es una hormona antiinsulínica. El cortisol es un glucocorticoide. Espérenme, espérenme. ¿Qué hora es? ¿A qué hora se tienen que ir? Ah, bueno, ahorita me dicen, miren, glucocorticoide es un glucocorticoide. Un glucocorticoide aumenta las concentraciones de glucosa en el plasma. Estás poniendo a disposición a las células a más glucosa, si es que se requiere. En situaciones de estrés se necesita glucosa. El cortisol es fundamental, además de que inhibe respuestas inflamatorias que podrían desencadenar pues una reacción inflamatoria importante y matar a las personas. Es tan importante las funciones del cortisol, o son tan importantes las funciones del cortisol, que al estudiar todo lo que hace el cortisol se han sintetizado pues fármacos que hacen lo mismo que el cortisol. Y entonces, ¿qué fármacos se parecen al cortisol? A ver, díganme, ¿el cortisol en qué células actúa? ¿Quién me dice? El cortisol, y aquí lo voy a poner, se dirige a prácticamente todas las células, apúntenlo. El cortisol se dirige prácticamente a todas las células. Todas las células nucleadas tienen receptor para cortisol. El cortisol tiene un esqueleto
que se pronuncia mucho a la vista, que es el colesterol. Entonces, el cortisol es muy liposoluble. Si nosotros tenemos cualquier célula aquí puesta en amarillo, esta célula, la que ustedes quieran, esa célula, la que ustedes quieran, ¿qué crees? El cortisol puede penetrar sin ningún problema la membrana porque es muy liposoluble. Hay dentro de esa célula se encuentra un receptor que estoy pintando en azul, y ese receptor es un receptor para glucocorticoide, le vamos a poner así, receptor para glucocorticoide. ¿Quién es un glucocorticoide? Pues el cortisol. ¿Cuál es el glucocorticoide endógeno? El cortisol. ¿Existen otros glucocorticoides? Sí, son exógenos, son fármacos. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Pues porque activan el receptor para glucocorticoide. Son fármacos que actúan y se comportan como el cortisol y activan al receptor que de manera natural el cortisol activa. ¿Sí queda claro todo lo que les estoy diciendo o no? ¿Sí? Bueno, entonces vean lo siguiente, ya para terminar esta idea, fíjense. El cortisol, cuando llega a cualquier célula y activa su receptor, el cortisol puede disminuir o puede aumentar la síntesis de varias proteínas. Ese receptor que está ahí en azul, cuando es activado por el cortisol, ese receptor se dirige al núcleo y en el núcleo puede aumentar o disminuir la transcripción de diversos genes y por lo tanto aumentar y disminuir la síntesis de proteínas. Entonces, una vez más tenemos, así como las hormonas tiroideas, como la hormona del crecimiento, como la insulina, como el IGF-1, pueden desencadenarse reacciones nucleares. El receptor para cortisol también es un receptor nuclear, un receptor que puede dirigirse al núcleo y aumentar y disminuir la transcripción de diversos genes. Entonces, los efectos van a ser variados y van a existir en todos los tejidos. Lo que compete en esta clase es que nosotros podamos identificar en un caso clínico, pues varios estados en los cuales se ve alterado el cortisol. El cortisol puede estar elevado de manera constante y de manera patológica en diversas situaciones. Cuando una persona tiene elevado los niveles de cortisol, se le llama hipercortisolismo. Pero vamos a decir que tienen elevados los niveles de cortisol porque es una palabra muy extraña. Entonces, cuando tiene elevados los niveles de cortisol, esa persona empieza a ver patologías. Lo tiene siempre elevado el cortisol, siempre tiene un efecto biológico el cortisol, día y noche. Y eso no es normal. Y entonces, ¿en qué situaciones creen ustedes que se pueda liberar en demasía el cortisol? A ver, díganme. Vamos a poner una vez más una neurona. Esa neurona es una neurona hipotalámica, ¿sale, vale? Aquí no va el acento, hipotalámica. Esa neurona hipotalámica se dirige ¿a dónde? Pues hacia la hipófisis, al sistema que irriga, un sistema porta que está ahí en la adenohipófisis y libera el factor, aquí vamos a poner factor liberador de ACTH. Y el factor liberador de ACTH activa a esta célula, ¿para qué? Pues para que sintetice y aumente la liberación de ACTH. Y la ACTH proviene de las células corticótropas que se encuentran en la adenohipófisis. Todo eso ya lo hemos visto en la diapositiva pasada. La ACTH se dirige fundamentalmente a aquellas células que están en la zona fasciculada y reticular. Y entonces la ACTH activa esas células, ¿para qué? Para empezar a sintetizar y liberar cortisol. Eso es el eje, ese eje ya no lo sabemos. El cortisol se dirige a prácticamente todos los tejidos. Entonces, si nosotros estamos hablando que hay condiciones en las cuales se encuentra elevado el cortisol, yo me podría imaginar, teniendo en cuenta estas tres células, los motivos o algunas
podríamos imaginar alguna patología por la cual esté aumentado el cortisol. Díganme, ¿por qué estaría aumentado el cortisol en una persona que acude a su consultorio? ¿Por qué? ¿Qué tendría? ¿Qué se imaginan? ¿Un adenoma en dónde, compañera? Muy bien. ¿Un adenoma en dónde? Es que, ¿quién eres tú? Sí, muy bien. Ya nos vamos, creo. ¿Quién? ¿Tere? Ah, Belia. Hola, Belia, ¿cómo estás? ¿Estás de buenas o de malas, Belia? Ah, qué bueno, Belia. Oye, fíjate, un adenoma puede estar en la hipófisis o puede estar en ¿dónde crees? ¿Dónde se encuentran esas células en verde? Esas células en verde se encuentran en la corteza suprarrenal. ¿Dónde crees que se encuentren los adenomas? Puede ser un adenoma, pueden ser en las dos, Belia. Pueden ser tumores a expensas de estas células de la corteza suprarrenal que liberen cortisol. Puede ser un tumor en la hipófisis que libere un montón de ACTH y por lo tanto un montón de cortisol. Tumores, pongan atención, en menor medida, tumores hipotalámicos que liberen en demasía factor liberador de ACTH. Pueden existir adenomas en la hipófisis o en la corteza suprarrenal, muy bien, Belia. Y esos dos pueden condicionar, Belia, a que aumente la liberación de cortisol y por lo tanto que aumenten las concentraciones de cortisol libre plasmático. Te intoxicas con cortisol. Pero vamos a poner los nombres que se deben de aprender. Lo que voy a poner aquí, pongan atención, pongan atención, porque les voy a preguntar. Hay algo que se llama síndrome de Cushing. Miren, vamos a poner aquí síndrome de Cushing. Cuando ustedes escuchen síndrome de Cushing, cuando ustedes escuchen síndrome de Cushing, se les debe de venir a la mente algo. Chéquense, constantemente, y lo voy a escribir, constantemente se están activando, fíjense, se están activando los receptores para glucocorticoides. En el síndrome de Cushing, constantemente se están activando los receptores para glucocorticoides. ¿Qué quiere decir eso? Que los receptores que se encuentran en prácticamente todas las células, receptores para glucocorticoides, están siendo activados de manera constante. Y cualquier enfermedad o cualquier situación que condicione eso, pues está presente en el síndrome de Cushing. Les pongo un ejemplo de síndrome de Cushing. Fíjense, vamos a poner que hay algo para que se confundan, fíjense. Se llama enfermedad de Cushing. ¿Qué diferencia habrá entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing? ¿Quién me dice? Al que me lo diga le pongo una palomita extra, a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay? ¿O estoy hablando de lo mismo estrictamente de síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing? ¿Será lo mismo o qué? Uh-huh. Ah, muy bien. Fíjate, ¿quién eres tú, compañero? ¿Quién? Ah, bueno, todos por lomita. Miren, ya nos vamos, pónganme atención, fíjense, como dijo muy bien su compañero, vean, como dijo muy bien alguno de sus compañeros, hey, enfermedad de Cushing se refiere a un adenoma. ¿Un adenoma en dónde crees? ¿Un adenoma en dónde? Un tumor exactamente en la hipófisis, exactamente. Un adenoma hipofisiario, un aumento en la celularidad y en la función de las células somatótropas, somatótropas, corticótropas, y que producen una gran cantidad de ¿qué? ¿Qué producen esta en la enfermedad de Cushing? Un montón de qué, de qué, de cortisol, pero antes qué,
De ACTH, de ACTH, perfecto, de ACTH. Y junto, pongan atención, y junto con la ACTH, pues obviamente va a haber una sobreestimulación de la corteza suprarrenal y va a estar aumentado el cortisol. El cortisol está una causa, este es el efecto. Un aumento de las concentraciones de ACTH condicionan, culminan en un aumento en las concentraciones de cortisol y por lo tanto constantemente se están activando los receptores para glucocorticoides. ¿Por qué? Pues porque el cortisol es el agonista de esos receptores. La enfermedad de Cushing está presente dentro del síndrome de Cushing porque síndrome de Cushing es esto, una sobreactivación, una estimulación constante del receptor para glucocorticoide. Otro que tenemos y ya para terminar, es el famoso iatrogénico, es decir, por fármacos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en el síndrome de Cushing por fármacos, en el síndrome de Cushing por fármacos, que está descrito como una entidad muy frecuente en aquellas personas que toman esteroides, que se administran prednisona, prednisolona, metilprednisolona, betametasona, dexametasona, todos esos fármacos de manera crónica condicionan, ¿a qué condicionan? A ver, díganme. ¿Qué hacen esos fármacos? ¿En dónde se pegan? ¿En dónde? ¿Qué activan? ¿Qué activan? Al receptor para glucocorticoide. Los fármacos que son fármacos esteroideos están activando de sobremanera los receptores para glucocorticoides. La próxima clase, ¿cuándo es el examen? Creo que todavía falta la próxima semana, todavía hay clases. Creo que en 15 días es el examen, ¿no? ¿O ustedes qué saben? Creo que sí. Luego les aviso. Bueno, la próxima clase vamos a analizar, no se escucha muy bien, la próxima clase vamos a analizar varias situaciones. Vamos a analizar cómo está, cómo se observa un síndrome de Cushing, independientemente que sea por fármacos o por enfermedad de Cushing. Se llama enfermedad de Cushing porque un cirujano que tenía por apellido Cushing demostró científicamente que había personas que tenían un cuadro clínico muy característico y que tenían un tumor en la adenohipófisis, un tumor sobreproductor de ACTH y por lo tanto de cortisol. Entonces, pero los fármacos en la síndrome de Cushing iatrogénico. Pero también puede existir un adenoma en la corteza suprarrenal a expensas. ¿Qué pasó?